Perdón. Buenos días a todos, disculpen. Estamos aquí otra vez en el Seminario de Conservación Arqueológica de Actualización y Profesionalización y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esta nueva emisión. Voy a dar inicio a esta sesión presentando a nuestro ponente del día de hoy, que es el doctor Carlos Rodríguez Navarro, catedrático de la Universidad del Departamento de Mineralogía y Petrología de la Universidad de Granada. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, antes de comenzar con su presentación, quiero hacer una lectura de su trayectoria profesional y académica. El doctor Rodríguez Navarro es licenciado en Ciencias Geológicas y doctor en Ciencias por la Universidad de Granada. Es becario postdoctoral en el Getty Conservation Institute durante los años 1995 y 96. Centro de investigación en el que fue contratado como Research Fellow los años 97 y 98. Es profesor asociado, profesor titular desde 1999 hasta el 2007 y actualmente es catedrático del área de cristalografía y mineralogía en el Departamento de Mineralogía y Petrología de la Universidad de Granada. Su actividad investigadora se ha centrado en el estudio de la alteración y conservación de materiales de uso en el patrimonio histórico y artístico, campo en el que ha contribuido al mejor conocimiento de los efectos de la contaminación atmosférica en la degradación de rocas ornamentales, acción de la cristalización de sales en materiales porosos, procesos de alteración por sales tanto en la Tierra como en Marte, diseño y aplicación de nuevos materiales como protectores y consolidantes, aplicaciones de láser como método de limpieza, estudio y aplicación de materiales de restauración a base de cal, geopolímeros y nanocales, consolidación y protección mediante biomineralización bacteriana, alteración de materiales y minerales primarios mediante generación de leach layers y más recientemente captura de dióxido de carbono mediante mineralización de carbonatos. Fruto de esta investigación es titular de las patentes US 903-410B12 y desarrolló tratamientos de consolidación biomiméticos basados en la generación de nanopartículas de carbonato cálcico amorfo. Todos estos aspectos se han abordado en colaboración con equipos internacionales y multidisciplinares, geólogos, químicos, microbiólogos, físicos y restauradores, participando en numerosos proyectos nacionales e internacionales, incluido el Getty Conservation Institute. Fruto de esta labor, ha publicado más de 168 trabajos, 95 de ellos recogidos en el Journal Citation Report, y 3 patentes actualmente en explotación. Ha publicado más de 168 trabajos. Ha presentado más de 65 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Como reconocimiento a esta labor, ha sido referida en numerosas revistas internacionales como Nature Materials, Nature Communications, PLOS ONE, censor de proyectos nacionales e internacionales, por ejemplo, el Muir Coffin de Italia, el ANEP de España, el Diamond Light Source del Reino Unido, el Flemish Research Council de Holanda, el Swiss National Science Foundation de Suiza y editor de varias revistas científicas como la European Journal of Mineralogy y es también editor asociado de Cultural Heritage, que es una revista del Journal of Cultural Heritage. Ha dirigido 8 tesis doctorales y actualmente dirige a un grupo de investigación sobre geoquímica, alteración de minerales y carbonatación y materiales biomiméticos nanoestructurados, aplicaciones en la alteración y conservación del patrimonio histórico y artístico del Departamento de Mineralogía y Petrología de la Universidad de Granada, y desde el 2018 colabora en el proyecto Programa Banco Santander, Fundación Botín para la Investigación y Conservación en la Escultura Maya, dirigido por el doctor William Fash y la doctora Barbara Fash de la Universidad de Harvard y del Museo Peabody. Y asimismo es asesor desde el 2016 del Plan Nacional de Investigación en Conservación del Patrimonio del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Bueno, pues con esta larguísima, interesante y muy rica trayectoria, les dejo con el doctor
Carlos Navarro. Le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros desde España, transmitiendo y compartiéndonos dos de sus investigaciones más importantes. Y bueno, espero que sea de provecho para todos los que están presentes, toda el área. Y muchas gracias por estar aquí, Carlos. Muchísimas gracias, Alejandra, por la introducción, la presentación y bueno, y por invitarme a participar en este evento. Es para mí un orgullo y un honor poder hacerlo. Y espero que la presentación que voy a hacer, que he dividido en dos partes, pues sea de su agrado, de toda la audiencia que tenemos en este momento. Voy a pasar a compartir mi pantalla para que puedan ir viéndola todos ustedes. Un segundillo. Creo que ahora mismo está ya compartida y paso a presentar la primera parte de esta charla. La he dividido en dos partes para poder tener la oportunidad también de, al acabar cada una de ellas, pues contestar a sus preguntas, a las dudas que les puedan surgir al verla. Voy a pasar a la presentación y, bueno, aquí tenemos el título de la presentación: Proceso de alteración en piedra y mortero y estudio de biomineralización por bacterias. Básicamente lo que he hecho ha sido dividir la charla en una primera parte que veremos procesos de alteración y una segunda parte en la que nos centraremos en los nuevos métodos de conservación de distintos elementos del patrimonio histórico-artístico mediante procesos de biomineralización fundamentalmente inducida por bacterias. Antes de pasar a esa parte, sería, digamos, en un proceso de intervención del estudio de un problema que tengamos en conservación, por ejemplo, del patrimonio construido, siempre tenemos que empezar entendiendo cuál es el problema, estudiando los procesos de degradación, de alteración y finalmente haciendo una intervención. De forma que esta primera parte se centra en ese primer aspecto de estudiar la alteración y la segunda en la propuesta de algún tipo de intervención de conservación. En este caso, centrada en consolidación y protección mediante bacterias. Bien, si contemplamos el rico patrimonio que nos encontramos a lo largo de toda la superficie de la Tierra, encontramos que se ha trabajado pues, en distintos materiales y uno de los principales, de los primeros que la humanidad ha utilizado es la piedra. Aquí tenemos un bello ejemplo en el caso de Petra, en Jordania, donde vemos cómo se ha esculpido esa piedra, se ha labrado directamente sobre el macizo rocoso de arenisca en el que aflora, digamos, este elemento constructivo. Al igual que la piedra, nos encontramos también que muchas de las expresiones arquitectónicas o escultóricas no se han hecho con materiales directamente extraídos de la naturaleza, materiales que podemos considerar naturales, como es la piedra, sino que en ocasiones nos encontramos que el material es un material elaborado, materiales que tienen una capacidad ligante o cementante y que ha permitido elaborarlo o tratarlo para realizar distintos tipos de labores constructivas. Y así, si nos centramos en la evolución de ese tipo de construcciones a lo largo del tiempo, nos encontramos que esos ligantes, que definimos como material capaz de asegurar una unión estable entre los diferentes componentes de una mezcla, tradicionalmente eran o bien aquellos que se obtenían directamente sin ningún tipo de procesamiento, ningún procesamiento que implicara el uso del fuego. En ese caso hablábamos de materiales como la tierra, material que no lleva ningún tipo de elaboración pirotecnológica, es decir, no lleva ningún procesado térmico. Y por otro lado nos encontramos que históricamente aparecieron toda una serie de nuevos materiales artificiales en los que la acción del fuego los modificaba para distintos usos. Por ejemplo, encontramos pues, los materiales cerámicos a base de arcilla cocida, el ladrillo, el yeso y la cal, que son fundamentalmente materiales pirotecnológicos. Es decir,
el fuego modificaba sus propiedades y lo hacía unos ligantes con propiedades mejoradas con respecto al material de partida, ya fuera, por ejemplo, un yeso tal cual, o una caliza, o las propias arcillas, que en el caso de la ausencia de pirotecnología, pues serían las típicas construcciones de tierra. Este tipo de tecnología de construcción nos lo encontramos que ya se usaba pues, a finales del Paleolítico, comienzos del Neolítico, especialmente en la zona del Levante, es decir, lo que ahora pues, Turquía, la península de Anatolia, toda la zona de Israel, Jordania, Irak e Irán, entre otras zonas del Oriente Medio. Y aquí tenemos, por ejemplo, este caso, que es la primera estructura de tierra conocida, formando una arquitectura que podemos definir como una protociudad y que data del año 11.700 a.C. Es decir, hace ya casi unos 14.000 años nos encontramos el uso de este tipo de materiales. Por supuesto, la piedra ya nos encontrábamos ejemplos de su uso en el en el Paleolítico y prácticamente desde los albores de la humanidad. Bien, en este caso ya había un procesado un poco más elaborado y nos encontramos con ese uso del material del suelo, de la tierra, en sus distintas elaboraciones. Una de ellas, por ejemplo, el adobe. Aquí tenemos los bloques de adobe del templo de Karnak en Egipto. Y aquí vemos que es un material que podía tener distintos aditivos. Aquí vemos trocitos de paja que le daban mayor resistencia. Pero eran materiales de baja durabilidad, baja resistencia, aunque nos encontramos ejemplos de su uso. Bueno, ya hemos visto el anterior, que tiene prácticamente 14.000 años y se mantiene esa estructura en pie, pero bueno, también nos encontramos algunos ejemplos espectaculares, fijaros. Y tenemos el caso de la ciudad de Bam, en Irán, que está entera construida en tierra, usando adobe. El problema que tiene este tipo de estructuras es que son poco resistentes a la alteración, luego veremos algunos ejemplos concretos, y también son materiales sensibles, muy sensibles diría yo, frente a fenómenos, a desastres naturales. Por ejemplo, caso del terremoto. La ciudad de Van, de hecho, ya prácticamente no existe, es casi una ruina, como pueden ver aquí, después de un terremoto de magnitud prácticamente 8 que sacudió la zona centro-sur de Irán, en que se encuentra esta ciudad, pues estos son los efectos del mismo y lo que ha quedado con respecto a lo que existía hace unos pocos años. En la actualidad, pues nos encontraremos esta ciudad así. El caso que me pilla a mí más cerca y bueno, le hablaré más en detalle, es el caso de la Alhambra, monumento emblemático de mi ciudad, de Granada, aquí en España, y que también está construido con tierra. Lo que pasa es que en este caso el tipo de construcción es el sistema de construcción llamado tapial. Consiste en apisonar la tierra entre un encofrado y estabilizándola con cal. Y de hecho aquí tenemos ejemplos que han perdurado a lo largo del tiempo y han resistido bastante bien la erosión debido a esa modificación de la estructura de la tierra asociada a la presencia de un ligante como es la cal. Bien, hablaremos en detalle de los problemas de alteración de este material y vamos a ver que no solo existe piedra, no solo existe la tierra como material constructivo, sino que en otras ocasiones tenemos ya con la pirotecnología el uso de materiales cerámicos. Aquí en este caso tenemos la catedral de Upensky en Helsinki, capital de Finlandia, construida prácticamente al 100% usando ladrillo. Material bastante resistente. Otro material pirotecnológico, la cal. La cal prácticamente aparece junto con el desarrollo de las primeras ciudades, que podríamos llamar ciudades, en la zona del Levante y tenemos indicios de su uso pues prácticamente desde hace unos 10.000, 12.000 años, prácticamente por todo lo que es el sur de Anatolia, ejemplo hay en Catalhuyuk, o aquí el ejemplo que tenemos en la imagen, que es el sitio arqueológico de Ingazal, de prácticamente del 7.200 a.C., ya había figuras, aquí vemos figuras,
que estaban modeladas utilizando la cal. La cal, que implica todo un proceso pirotecnológico de calcinación de caliza o mármoles para obtener cal viva. Esta cal viva se apaga en agua, en lo que se produce el llamado apagado de la cal, y se obtiene un hidróxido, el hidróxido de calcio, que reacciona con el aire para formar una mezcla endurecida de carbonato cálcico, completando así el llamado ciclo de la cal. Bien, aquí tenemos estas figuras que tienen una perfección en lo que es cómo resemblan o cómo reconstruyen la cara humana. Bueno, la verdad es que el truco viene debajo. En su interior, cada una de estas figuras tiene un esqueleto humano. Es decir, esto es la calavera de una persona que ha sido modificada con el uso de la cal. Pero también encontramos su uso en otras ocasiones, por ejemplo, en suelos. De hecho, es curioso porque hay toda una civilización del siglo del milenio, del octavo milenio antes de Cristo, por toda la zona de Oriente Medio, que era reconocida precisamente por el uso de los enlucidos, los pisos de cal, que se mantienen en óptimas condiciones transcurridos pues más de 10.000 años. Y es lo que Mahler, un arqueólogo famoso que había estudiado todo este tipo de construcciones y de estructuras tan antiguas, llamaba los llamados pueblos de la cal blanca o de los suelos blancos. Pero no solo en el viejo mundo nos encontramos el uso de la cal. En Mesoamérica tenemos ejemplos magníficos, impresionantes del uso no solo de la piedra, sino también de la cal como estuco, como pisos, como enlucidos y como morteros en sitios arqueológicos tan emblemáticos como puede ser Tikal en Guatemala. En toda la área maya nos encontramos el uso prácticamente desde el preclásico de la cal como material constructivo, material de decoración y, curiosamente, y eso es algo que nos puede servir para diseñar nuevos materiales de conservación a base de cal, materiales que se conservan en unas condiciones impresionantemente buenas, que nos llaman la atención. Encontramos estuco a lo mejor de época clásica que después de 1200 años tienen una calidad y una resistencia extraordinaria. Y desconocemos en la actualidad el secreto, por ejemplo, de los mayas, también de los aztecas, para conseguir unos materiales de tan óptimas prestaciones y durabilidad. De hecho, se están realizando investigaciones sobre la composición, la tecnología para preparar este tipo de morteros a base de cal, morteros no hidráulicos, es decir, que fraguan en presencia del CO2 atmosférico, son morteros aéreos, y que se piensa que por el procesado, por el uso de determinados aditivos, fundamentalmente jugos de planta o extractos de corteza, les daban una resistencia extraordinaria. Y eso es uno de los campos de investigación que creo que puede ser más interesante en la actualidad y en un futuro próximo para diseñar nuevos morteros de restauración. Bien, todos esos materiales que hemos visto, desde los que no tienen pirotecnología, materiales naturales, la piedra, el adobe, cerámicas o morteros de cal, de yeso, etcétera, todos ellos se ven sometidos cuando están expuestos a la intemperie a distintos procesos de alteración, procesos que degradan su apariencia, que pueden provocar daño irreparable y que, como vemos aquí, desvirtúan la lectura que podemos hacer de objetos artísticos. Yo no solo ya los muros a lo mejor de una catedral, sino esculturas como la que vemos aquí o esta de aquí que presentan daños que pueden ser extraordinariamente graves. Esto es lo que en conjunto se ha denominado el llamado mal de la piedra o el cáncer de la piedra, ya que es un fenómeno que encontramos prácticamente en todas las construcciones, especialmente de piedra, en entornos urbanos o en entornos industrializados. Son uno de los problemas que ha llamado más la atención y que ha hecho tomar conciencia de la necesidad de prevenir que ocurran estos daños y de buscar medidas, soluciones
métodos de conservación que permitan preservar ese legado histórico para poder transmitirlo a futuras generaciones. Los procesos de alteración no son solo, por ejemplo, el oscurecimiento que hemos visto anteriormente, lo que se denominan costras negras, sino que van desde pérdidas de material grano a grano, por ejemplo, procesos de arenización o de descamaciones, formación de costra o de escamas que se van desprendiendo de forma continua. Aquí vemos como si fueran las hojas de un libro que van cayendo de forma continua, grietas, fracturaciones, desplacados, como los que vemos aquí, que normalmente ocurren de una forma, entre comillas, natural. Luego veremos que pueden estar acelerados por la acción del hombre. En otras ocasiones, la acción humana, por así decirlo, más bien la acción salvaje de algunos iconoclastas, ha creado estos daños irreparables. Aquí vemos esta figura a la que se le ha arrancado la cabeza a martillazo. En fin, ese es otro de los problemas, que es la llamada alteración antropogénica y que de hecho es un problema bastante grave. De forma indirecta también la acción humana puede ocasionar daños que luego veremos más en detalle. En otras ocasiones, y hablaremos de ello aquí hoy, tenemos problemas de pérdida de material. Aquí lo vemos, el redondeamiento de estos sillares, debido a la cristalización de sales. Determinadas sales solubles son capaces de ocasionar daño. Aquí lo vemos en un canal en la zona de Venecia, o esta es la muralla de Rodas, y los daños pueden llegar a ser bastante importantes, reconociéndose la cristalización de sales como uno de los principales problemas de degradación del patrimonio construido. Podemos encontrarnos también casos como el que ven en la figura, degradación asociada al desarrollo de organismos, ya sean microorganismos, hongobacterias, o ya sean organismos unicelulares o incluso plantas superiores. Aquí vemos el caso de un templo en Angkor Wat, en Camboya, donde las raíces aéreas que vemos aquí han ido desmoronando los bloques de arenisca que conformaban este templo. Es decir, tenemos múltiples fenómenos de alteración que afectan, hemos visto el caso de la piedra, pero en materiales artificiales nos encontramos que esos fenómenos también se dan. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, pérdida del mortero, de rejuntado entre sillares. Aquí detalles de alteración por sales también en morteros, desplacados de los morteros de las juntas debido en este caso a hielo de hielo, o pérdidas masivas de material, incluido el mortero, en este caso en la iglesia de Santa María en Tarifa, o aquí casos en interiores, en los baños de la Alhambra, donde tenemos pérdida de mortero debido a cristalización de sales. Desplacados, en este caso, también debido a problemas de sales asociados, en este caso, al uso de morteros de cemento incompatibles con la obra de fábrica antigua. Es decir, nos encontramos que tanto en materiales naturales, en la piedra, como en artificiales, hay toda una serie de fenómenos que están de forma continua y veremos que acelerada en nuestros días, ocasionando pérdidas muy, muy importantes. Aquí tenemos agrupados los distintos, esos fenómenos de alteración que afectan al patrimonio escultórico y al patrimonio construido. Tenemos fenómenos que podemos llamar de alteración química, fenómenos de alteración física y fenómenos de alteración biológica. La diferencia, vamos a verla a continuación. En el caso de la alteración química, hay cambios en la composición, en el estado, en el tipo de fase que conforman un determinado elemento del patrimonio histórico-artístico. Y esos cambios se pueden deber a fenómenos de sulfatación por contaminación atmosférica o por disolución, debido, por ejemplo, a lluvia ácida, lluvia con un pH muy, muy bajo y muy, muy agresiva. En el caso de los fenómenos de alteración física, por el contrario, nos encontramos que no hay cambios químicos en el elemento afectado, sino cambios físico-mecánicos. Se degrada la unión entre el cemento y el árido, por ejemplo, en un mortero, o entre los granos que componen una piedra debido a fenómenos que causan daños
repito, físico-mecánico. El caso, por ejemplo, de la cristalización de sales, el caso de la expansión de arcillas, los fenómenos de expansión debido a la formación de hielo en el seno poroso, en fractura de un material, seguido del hielo. Normalmente este tipo de procesos de alteración física actúan de forma cíclica, con lo cual los daños se van incrementando a lo largo del tiempo. Y también tenemos fenómenos de expansión térmica, de dilatación cuando se calienta un objeto y de contracción cuando se enfría. Y eso, si sucede de forma cíclica, puede ser bastante nocivo. Finalmente tenemos procesos de biodeterioro, de alteración biológica. Aquí tenemos el caso otra vez de Angkor Wat. En este caso, el biodeterioro ocurre por la combinación de procesos de alteración química y de alteración física. Tenemos, por ejemplo, microorganismos que segregan ácidos y esos ácidos degradan o disuelven un material, mientras que otros organismos provocan fenómenos de expansión, fenómenos mecánicos, por ejemplo, por el crecimiento, aquí lo vemos, de las raíces aéreas de estos árboles, o en el caso de hongos, por el desarrollo de hifas, y esas hifas generan presión al propagarse entre los granos minerales de una roca y ocasionan daños mecánicos. Esa combinación mecánica y química es la que caracteriza a la alteración biológica. Podemos preguntarnos, ¿y el ser humano afecta, modifica de alguna manera esos procesos que hemos visto de alteración química, física o biológica? Bien, la respuesta desgraciadamente es que sí. Bueno, también eso implica que si tomamos conciencia de que nosotros en parte somos responsables de esos daños, se pueden tomar medidas para evitarlo. De hecho, la acción humana resultante en fenómenos de contaminación o lo que estamos viendo de esa acción en el cambio climático tiene un efecto directo sobre el patrimonio histórico-artístico. Por ejemplo, la contaminación, la emisión de distintos contaminantes, gaseosos, partículas, debido a industrialización o al tráfico rodado, aquí vemos un ejemplo, provoca directamente la degradación de distintos tipos de rocas ornamentales u otros materiales del patrimonio histórico-artístico. Y además estamos viendo que en los últimos años fenómenos extremos asociados a la emisión masiva de gases de efecto invernadero, como puede ser el CO2, también provocada por emisiones por el fruto del uso de combustibles fósiles, igual que en la industria o en la automoción. Esos gases de efecto invernadero están provocando cambios en el clima que ocasionan graves trastornos o graves efectos en el patrimonio construido. Algo que se está estudiando y que se está viendo que tiene una base real. Por ejemplo, en zonas áridas, como puede ser la ribera del Mediterráneo, pues el caso de mi ciudad, en Granada, o todo el sur de España, hay fenómenos de desertización que están ocasionando salinización de suelo, por salinización también de acuíferos, y que están aumentando el daño ocasionado por procesos de cristalización de sales. Aquí vemos esas sales creciendo y desprendiendo placas en un material ornamental. Pero además los fenómenos extremos asociados a ese cambio climático, como puede ser inundaciones, sequías extremas y luego lluvias torrenciales, están también afectando directamente al patrimonio construido. Por ejemplo, exceso de lluvia en el norte de Europa, en Irlanda, están haciendo que se hable del llamado greening o enverdecimiento de la superficie de edificios históricos. Nos encontramos que hay una proliferación de algas que se ha acelerado en las últimas décadas, los últimos años sobre todo. Es decir, los efectos pueden ser múltiples y muy dramáticos. Pero siempre nos quedaría la duda, bueno, ¿realmente estas emisiones de contaminantes que vemos aquí en estas imágenes son responsables de los daños que vemos hoy en día en nuestro patrimonio histórico? ¿Hay una relación directa entre esas emisiones provocadas por los combustibles, por el uso de combustibles fósiles
en la degradación del patrimonio? Vamos a hablar en detalle sobre este tema. ¿La contaminación realmente es un factor tan importante en la degradación, por ejemplo, de la piedra? Estas imágenes nos van a dar bastante idea de por dónde va la respuesta. Fíjense, esta es una escultura en caliza realizada de una iglesia del Ruhr, de una zona muy industrial de Alemania, que se realizó en 1702. En 1908, cuando se tomó esta imagen, que vemos aquí a la izquierda, la imagen nos muestra que la cara, por lo menos, estaba más o menos bien conservada, hay ciertas pérdidas de material, un cierto ennegrecimiento, pero en términos generales podemos ver las características de la morfología de las manos, la cara, el torso, etcétera, de esta figura. Fíjense lo que ocurrió prácticamente 60 años después. La cara prácticamente ya no existe esta mano, el torso está totalmente desfigurado, es decir, ha habido unos daños enormes que curiosamente han ocurrido en 60 años, mientras que en los 200 primeros años de esta escultura prácticamente los daños fueron mínimos. ¿A qué se debe eso? La respuesta más directa que se ha comprobado es que a partir ya del 1900, o finales ya del siglo XIX, la masiva industrialización de la zona, repito, del Ruhr, ocasionó que hubiera emisiones de distintos tipos de contaminantes, fenómenos de lluvia ácida, deposición seca de contaminantes y la degradación masiva de esta escultura. De hecho, el uso de combustibles fósiles provoca emisiones tanto de gases como pueden ser el SO2, los óxidos de nitrógeno, CO2, ozono, como partículas, especialmente partículas de tamaño micrométrico. Por ejemplo, las PM10, aquellas que tienen diámetros equivalentes inferiores a 10 micras, que son muy reactivas. La combinación de esas partículas y estos gases en presencia de agua hace que se produzcan en la atmósfera o sobre la superficie de un edificio histórico fenómenos de oxidación e hidrólisis que ocasionan la generación de ácidos. Aquí ven el caso del ácido sulfúrico o ácido nítrico. Estos ácidos son muy corrosivos, atacan cualquier tipo de sustrato, especialmente sustratos carbonatados, como puede ser el mármol. Si se provoca la deposición de esos ácidos en gotas de lluvia, tenemos el fenómeno de lluvia ácida. Lluvia que tiene un pH inferior a 5 y que es extremadamente corrosiva. Provoca fenómenos de disolución. Por otro lado, si las partículas se depositan sobre una superficie protegida, aquí vemos el caso de esta columna, en las zonas más protegidas hay el fenómeno llamado de deposición seca. Se depositan las partículas, fundamentalmente restos de combustión, pueden ser partículas de hollín, de carbono, que le dan el tono negro a esos depósitos y actúan como catalizadores de la oxidación de estos gases, que de forma rápida se transforman en ácidos. El ácido nítrico y el sulfúrico se depositan como pequeñas gotitas sobre la superficie de este sustrato y disuelven la piedra, generando fases secundarias, por ejemplo, sales tales como sulfato, el yeso, sulfato de calcio hidratado, o nitratos, sales muy agresivas, como puede ser el nitro, la nitratina, o puede incluso formarse carbonatos alcalinos como la trona. El desarrollo final va a ser la formación de estas llamadas costras negras que acaban desprendiéndose y llevándose parte del material subyacente. Es decir, es un proceso muy agresivo y que se desarrolla fundamentalmente en ambientes muy contaminados. Podríamos pensar que a lo mejor ciudades que no tengan mucha contaminación o que no tengan mucha industria, pues estarían a salvo de este fenómeno. Pues le voy a hablar del caso de mi ciudad natal, Granada, que si bien no tiene prácticamente ningún tipo de industria pesada, sí que tiene tráfico y el uso de calefacciones, especialmente en los meses de invierno. Y este es el aspecto que presenta
generalmente cuando hay condiciones estables atmosféricas en los meses desde noviembre prácticamente hasta febrero. Aparece una especie de niebla, aquí la ven, una niebla oscura, negra, que parece una boina, que cubre a la ciudad durante días. Esto nos está indicando que en una ciudad poco contaminada, de un tamaño medio, vamos a poder tener también fenómenos de degradación asociados a la contaminación. Y de hecho, los vemos en zonas como puede ser el bosque de la Alhambra, es decir, no una zona muy céntrica, pero en la que sí ha existido durante tiempo tráfico y en la que vemos que en este arco aparecen costras que están formando desplacados como los que vemos aquí. Estas costras negras, si las vemos en detalle al microscopio, bueno, perdón, voy a poner otro ejemplo, también aparece costras negras en otras zonas de mi ciudad, por ejemplo en la catedral, en las zonas de cornisa, aparece un depósito muy, muy oscuro que está provocando daños importantes. Aquí lo vemos. Cuando se desprende la costra, arrastra el sustrato. Al microscopio, estas costras presentan sistemáticamente tres componentes. Nosotros hemos observado que tienen yeso, que es el material masivo que genera prácticamente, podríamos decir, el 90% de esa costra. Aquí tenemos detalles vistos al microscopio electrónico de barrido de esos cristales de yeso. Son pequeñas plaquitas de sulfato cálcico dihidratado. Aquí vemos cómo van creciendo con crecimiento en empalizado desde la superficie. Y además del yeso aparecen sistemáticamente partículas, generalmente partículas de carbono, y llamadas partículas carbonáceas y partículas metálicas. De distintos metales, pueden ser de plomo, de hierro, de cromo, de níquel. Son contaminantes que se producen tras la combustión de distintos derivados del petróleo o del uso del carbón. Uno podría preguntarse, en el caso de la ciudad de Granada, si esa contaminación, esos contaminantes vienen del tráfico, vienen de otro tipo de posibles fuentes, y la respuesta la obtenemos si observamos la evolución a lo largo de un día, a lo largo de 24 horas, de la concentración de dióxido de azufre, un contaminante asociado a la combustión, por ejemplo, de gasolina o de diésel, y la emisión de partículas, las partículas de carbono que indicaba anteriormente. Aquí tenemos detalles de cómo son esas partículas vistas al microscopio electrónico de transmisión. Son partículas extremadamente pequeñas, estos son 100 nanómetros, y son partículas de unos 10-20 nanómetros. Partículas amorfas, como se ve en la imagen de difracción de electrones. Bien, esas partículas y los gases, en particular el SO2, presentan máximos de emisión que coinciden entre las 8 y las 10 de la mañana y por la tarde entre las 8 y las 9. Son los dos momentos del día que tenemos hora punta de tráfico en Granada. Es decir, las emisiones de estos contaminantes, tanto del SO2 como de partículas, que también vemos que tiene su pico de emisión en torno a las 9 de la mañana y luego por la tarde, cuando la gente vuelve a su casa, están asociadas directamente con el tráfico. Y el tráfico es uno de los elementos que más afecta al patrimonio en la ciudad de Granada y por extensión podemos encontrar que sus efectos son también muy importantes, muy dañinos en prácticamente todo centro urbano con un patrimonio histórico rico. Las partículas son distintas dependiendo del tipo de vehículo que las emita. Nos encontramos, por ejemplo, que las partículas emitidas por los vehículos que usan diésel son muy ricas en partículas de carbón, extremadamente chicas. Tienen algunas partículas metálicas, ricas en hierro, mientras que las de gasolina, las partículas emitidas por los coches que usan gasolina, van a tener otra composición. Antiguamente tenían bastante plomo. Ahora lo que tiene es fundamentalmente manganeso y bromo, dado que se ha cambiado el tipo de regulador de explosión de la gasolina. Antes eran derivados organometálicos con plomo, eso se prohibió,
y ahora mismo la gasolina sin plomo emite otro tipo de contaminantes que también son dañinos, ya que catalizan la oxidación, por ejemplo, del SO2 para formar, en presencia de agua, sulfúrico. Un dato que, bueno, no quiero alarmarles, pero que también es importante conocerlo, es que las partículas diésel, debido a su tamaño tan extremadamente pequeño y al tener una composición fundamentalmente de carbono y ser muy absorbentes, son porosas, pueden tener distintos tipos de compuestos que son cancerígenos. Bueno, y al ser tan pequeñas podemos inhalarlas, pueden pasar a nuestro riego sanguíneo, incluso llegar a acumularse en distintas partes del cuerpo humano, incluso en el cerebro, se ha demostrado. Es decir, tratar de evitar las emisiones de este tipo de partículas o de este tipo de gases contaminantes no solo permitiría salvar o proteger al patrimonio histórico-artístico, sino que también sería un tema de salud importante para mantenernos sanos a los habitantes de las distintas ciudades que tienen tanto tráfico. Es por ello que entre las medidas que podíamos considerar para atajar estos problemas, pues por supuesto de forma preventiva habría que limitar el tráfico y las emisiones contaminantes en centros históricos y para, digamos, tratar de recuperar la lectura del objeto, de la piedra o de la escultura que ha sido ya dañada por estos contaminantes, se puede proceder a un fenómeno o a una acción de limpieza. Acción de limpieza que no solo va a tener digamos, una componente estética, sino que al eliminar este tipo de depósitos, muchas veces son costras de yeso incipientes, básicamente polvo rico en contaminantes, al eliminarlo de forma preventiva evitamos que el daño progrese de forma rápida, es decir, evitamos que se desarrollen costras de yeso. ¿Forma de limpieza? Bueno, puede haber muchos tipos, mecánica, con apósitos, pero bueno, una de las que se ha probado con más éxito, especialmente aquí en Granada, es la limpieza con láser. Con un láser nosotros podemos emitir luz en distintas longitudes de onda, la más eficaz para limpieza normalmente es en infrarrojo, 1064 nanómetros, y de forma pulsada impactar sobre la piedra y vamos eliminando, como se ve aquí, este sería el láser, el cabezal del láser, que emite pulso y va vaporizando, elimina el depósito superficial, sin dañar al sustrato. Aquí vemos un ejemplo ya del antes y después de la aplicación de un láser para limpiar este capitel y vemos que el efecto puede ser impresionante en ocasiones. Sin embargo, hay que tener siempre cuidado. A la hora de aplicar un láser hay que considerar que la energía que nosotros emitimos con ese láser puede ser extremadamente alta y puede incluso dañar el sustrato. Bueno, yo creo que casi todos están familiarizados con el uso de un láser, pero básicamente consiste en emitir un flash de luz en una cavidad en la que tenemos un medio activo, puede ser un medio como un tipo de granate dopado con itrio y neodimio, el llamado láser ND-YAG, y dentro de ese cristal la luz pulsada, esta luz de una lámpara, de un flash, va circulando entre dos espejos, rebota en un espejo, se rebota en el siguiente y así después de varios caminos recorridos en sentido contrario, aumenta su amplitud y por tanto su energía y cuando nosotros quitamos este espejo de salida, sale el láser como un pulso de nanosegundos y provoca un plasma que vaporiza la superficie que queríamos limpiar. Otro fenómeno de alteración bastante grave y dramático que afecta prácticamente a todo el patrimonio construido, da igual en qué situación geográfica, las sales. Fíjense si el problema ya es conocido o era evidente que Heródoto, en su libro de Historia, en el siglo V antes de nuestra era, decía que, y yo observé, que las sales ascendían desde el suelo hasta dañar las pirámides.
Es decir, ya en aquellos tiempos eran conscientes del grave daño que las sales pueden provocar cuando penetran en el interior de materiales ornamentales, fundamentalmente materiales porosos, como puede ser un mortero, la piedra o un ladrillo. Esa alteración por sales, aquí vemos ejemplos, en el caso de Granada, provoca desplacados, aquí vemos las sales asociadas en este caso al uso de cemento Portland, material que aporta sales y que por tanto es bastante incompatible con la fábrica antigua. Aquí vemos en zonas en las que tenemos humedades cómo se ha ido perdiendo material en toda este área. Aquí vemos en la Alhambra, en interiores hay desplacados, pérdida de material e incluso hay desplazamientos. Aquí vemos el desplazamiento que ha sufrido esta columna que estaba pegada a una pared en la que estaban cristalizando las sales. Y los daños pueden llegar a ser muy notables. Pero hay que analizar, para tratar de paliar o evitar estos daños, hay que analizar el fenómeno en detalle. Por ejemplo, lo primero que nos plantearíamos cuando vemos un problema de sales es de dónde vienen las sales, para tratar de evitar que asciendan o que penetren en un muro. Normalmente vamos a encontrarnos problemas de sales siempre en las zonas bajas de edificios históricos. Aquí lo vemos en el caso de lateral de la Capilla Real de Granada o aquí en el Museo Arqueológico de Granada, vemos hasta dónde han llegado las sales. Esas sales vienen fundamentalmente del subsuelo. Ascienden por capilaridad por el muro. Aquí tenemos este esquema en el que podemos ver cómo el ascenso capilar de soluciones cargadas de sales que se están evaporando al llegar a la superficie de ese muro depositan las sales. Se va el agua como vapor de agua y queda el resto, ese depósito de las sales. Y es fundamentalmente el fenómeno de humedades que hace que, por ejemplo, en nuestras casas, pues la pintura en una pared se escupa, se caiga. Hay que pensar que para que eso ocurra tenemos que tener un proceso físico. De forma mecánica, algo tiene que empujar al material para que se desprenda. Y no es solo la humedad, porque muchas veces se habla, tienes la humedad es la que se está cargando el muro. No, la humedad de por sí, el vapor de agua, no es capaz de empujar la pintura o el enfoscado que haya en ese edificio. Tiene que haber algo más que provoca daño. Y en este caso se observa que sistemáticamente son sales solubles. ¿Qué tipo de sales? Las más comunes suelen ser sulfato. Aquí tenemos sulfato sódico, la mirabilita, que tiene 10 moléculas de agua, sulfato de magnesio, el somita, sulfato cálcico, el yeso. Pueden ser carbonatos, como puede ser carbonato sódico, el natrón y la trona, con distinta cantidad de agua en su estructura. Nitratos, como el nitro y la nitratina, nitratos de potasio y de sodio, y cloruros, fundamentalmente aliter, cloruro sódico, la sal de mesa, la que usamos, por ejemplo, en nuestra ensalada. El origen de estas sales puede ser por exposición en ambientes marinos, es muy común encontrar entonces halita, o en otras zonas podemos encontrarnos fundamentalmente sulfatos o carbonatos de elementos alcalinos como sodio y potasio asociados al uso de cemento Portland. Aquí tenemos el caso de ese uso de cemento Portland en una restauración bastante negativa en un muro de caliza. Ese cemento, fíjense que tiene aquí ya como depósitos blancuzcos y aquí en la caliza se ve también depósitos blancuzcos que son las sales que ha aportado el cemento. Ese es uno de los graves problemas que encontramos y cada día lo encontramos más del uso especialmente habitual en la segunda mitad del siglo XX en la restauración arquitectónica. ¿Cómo generan daño las sales? Bien, nosotros nos podíamos plantear, bueno, ¿qué es lo que ocurre para que en el interior de un material poroso acaben generándose fracturas y pérdida de material debido a esas sales? Bien, ha habido distintos fenómenos
que se han achacado distintos mecanismos para explicar los daños ocasionados por las sales. Se ha hablado de fenómenos de expansión térmica, que las sales se expanden al calentarse, se expanden más que el sustrato en el que están incluidas, fenómenos de presión osmótica por diferencias de concentración entre una zona rica en sales y otras menos ricas en sales, que hacen que se transporte agua y se generen fenómenos de dilatación de esa presión osmótica. Son fenómenos ambos bastante mínimos a la hora de explicar los cuantiosos daños que las sales ocasionan. Por otro lado, se ha hablado de presión de hidratación, sales que tienen distinto contenido de agua y al pasar de una sal que fuera, por ejemplo, anhidra, sulfato sódico, la thenardita, que no tiene agua, a la fase hidratada, la mirabilita, que tiene 10 moléculas de agua, hay un incremento de volumen. El volumen molar se incrementa en un 300%. Entonces se pensaba que ese incremento de volumen, como en el caso a lo mejor del hielo, que aumenta pues un 10%, haría que se provocaran daños si esa sal se hidrata en el seno poroso de un material. Sin embargo, se ha comprobado experimentalmente que esa presión de hidratación es una ficción. No existe realmente, porque la transición de una sal como la thenardita a la mirabilita implica la disolución de la fase anhidra y la precipitación posterior de la fase hidratada. Al final, lo que se está generando en ese proceso de disolución-precipitación es básicamente un fenómeno de generación de presión de cristalización. Una sal, al cristalizar, al pasar de estar disuelta a formar una fase sólida, genera una presión, aquí la tenemos indicada en esta ecuación, una presión P que es directamente proporcional a este cociente, que sería la actividad iónica partido por la solubilidad de esa sal, es decir, lo que se denomina la sobresaturación de la solución, en qué medida la solución tiene un determinado contenido de iones disueltos, con respecto, y bueno, también depende de la temperatura, la constante de los gases R y el volumen molar de esa sal. El resultado es que en un medio confinado, en un poro, aquí lo vemos en este esquema, cuando una sal precipita a una elevada sobresaturación, es capaz de empujar las paredes del poro generando fracturas que hacen que el material se degrade. Aquí vemos como una fractura provocada por la cristalización de sales. Visto este material, una piedra, al microscopio, está esa fractura rellena por los cristales de sal que han empujado los dos labios de esa fractura hasta separarla. Es decir, es un fenómeno que a escala microscópica se ve así, pero que tiene efectos macroscópicos. Y yo creo que es interesante ver el siguiente vídeo para que nos hagamos idea de hasta qué punto las sales pueden ser nocivas. Esta es una pieza de calcarenita, una caliza muy porosa, una porosidad del 30%, que la hemos puesto parcialmente inmersa en este cristalizador y lo que vemos aquí es el líquido, es una solución salina de sulfato sódico. Le hemos puesto parafina encima para que la solución no se evapore por los lados de la piedra, sino que favorezca que penetra la solución por el interior de la piedra, asciende por capilaridad y se evapora en las paredes de este prisma. Vamos a ver qué pasa cuando hacemos que progrese el fenómeno de succión capilar y evaporación en un ambiente de baja humedad relativa. Ahí. Perdón, un momentillo. Un segundo. Vamos a darle aquí. A ver si vemos el vídeo. Bien, tenemos el bloque a 35% humedad relativa. Cuando empieza a evaporarse, fíjense por los lados. Cómo aparecen fracturas, cómo la sal va nucleando y cristalizando y al final destroza prácticamente toda la piedra. Aquí vemos todo el material que en un solo ciclo, en ese experimento de succión capilar, ha acabado destrozando
la piedra. Lo pongo otra vez por si no ha quedado claro al principio y vemos pequeña nucleación, empiezan a desarrollarse fracturas laterales hasta donde alcanza por capilaridad la solución, la sal precipita y los depósitos aquí que vemos blancos son esas propias sales que al crecer como subeflorescencia, es decir, por debajo de la superficie de la roca, acaban destrozándola. Ese fenómeno de crecimiento en un espacio confinado lo vemos en muchos sitios. Aquí lo vemos, por ejemplo, en el caso del yeso, que está empujando estos cristales las paredes de este poro. Poro entre comillas, porque en realidad, si nos fijamos en la escala, ven aquí, esto es un señor, un espeleólogo, que está en la cueva de Naica, en México, donde, seguramente todos ustedes lo saben, crecen cristales extraordinarios de tamaño de metros que chocan con las paredes y si siguieran creciendo podrían llegar a provocar daños como los que hemos visto a escala microscópica en los poros de una roca. Es decir, este fenómeno de crecimiento de sal es un fenómeno universal que lo encontramos en prácticamente todos los ambientes, en múltiples edificios históricos y ocasiona graves daños. Junto con la contaminación atmosférica, podríamos decir que las sales son, si no el primero o el segundo, serían el segundo de los fenómenos más disruptivos que afectan a el patrimonio escultórico y el patrimonio construido. Más ejemplos de alteración por sales. Aquí los tenemos en mi ciudad natal, aquí en Granada, en el monasterio de San Jerónimo. Hay bastantes problemas en interiores de pérdida de materiales. Aquí lo vemos cerca del altar mayor. Todo esto es caliza que se ha ido perdiendo. Aquí se está perdiendo, pues son pequeñas zonas de desprendimiento y bueno, y esto que estaba totalmente pintado, no sé si han visto antes este lateral, tenía pintura mural sobre un estuco y todo lo que es estuco a partir de esta altura ya no existe, está descarnada. Se ven los sillares y se ven los precipitados de las sales debido a que han desprendido toda la capa pictórica. Aquí vemos también problemas en otras zonas de la Capilla Real, perdón, de la Capilla Real, del Monasterio de San Jerónimo, en que aparecen precipitados de sales. Y aquí se ha encargado la capa pictórica. Aquí tenemos una figura y uno de los apóstoles y si nos fijamos en detalle, el pie pues se ha perdido. Y todo lo que vemos aquí blanco son depósitos salinos. Depósitos salinos que se pueden analizar para entender de dónde vienen las sales y cómo tratar de evitarlo. Y que hemos visto que son fundamentalmente sulfatos. Sulfatos como la tenardita, analizados al microscopio electrónico de barrido, son de sodio, la hexaedrita, de magnesio, según aquí tenemos el espectro de EDX, epsomita, sería la hexaedrita tiene 6 moléculas de agua, la epsomita es un sulfato magnesio, pero con 7, y aquí finalmente yeso, que tiene calcio y azufre. En otras zonas, por ejemplo, en los baños de Comares, en la Alhambra, aparecen depósitos de sales y sobre todo viene humedad y arrastran sales porque entran por los huecos de iluminación las lucernas. Aquí vemos que ha habido escorrentía de agua y que ha afectado toda esta zona de estuco. En las paredes igual, vemos desplacados enormes con precipitación detrás de sales que han empujado la pared y se han alterado incluso materiales cerámicos. El análisis de las sales demostraba que son sulfatos de magnesio y también nitrato, que vienen fundamentalmente de todas las zonas de jardines que rodean los baños árabes, ya que estos se encuentran soterrados a un nivel más profundo. Y bueno, los nitratos sobre todo vienen por el uso de fertilizantes, los sulfatos por el uso de distintos tipos de cemento en reconstrucciones recientes. ¿Cómo podríamos tratar estos problemas? Pues la verdad es que es bastante complicado abordar un problema asociado a sales. De hecho, se han propuesto múltiples formas de atajarlo, por ejemplo, extracción de esas sales mediante el uso de papetas, uso de métodos electroquímicos como la electroosmosis inversa. Al final, los resultados son solo temporales y no siempre
satisfactorio. La idea que se ha desarrollado aquí en la Universidad de Granada es, colaboración también con el Getty Conservation Institute, fue tratar de impedir que los daños ocurrieran, es decir, tratar de atajar el problema de raíz. Conociendo que los daños debido a la cristalización de sales en el seno poroso de un material se deben a esa presión de cristalización, mediante el uso de aditivos, fundamentalmente inhibidores de la cristalización, nosotros podemos modificar ese proceso. Cuando la sal precipita, cuando la sal cristaliza, podemos retrasar el proceso de cristalización y podemos hacer que se generen eflorescencias. Es decir, la solución salina entra dentro de los poros de una roca, de una piedra, llega a la superficie y no precipitan las sales cuando la solución se evapora en el interior de los poros de la piedra, sino en la propia superficie, generando eflorescencias. Como vemos aquí en el caso del cloruro sódico, cuando se añade iones de ferrocianuro, puede ser sódico o potásico. Esto favorece la generación de eflorescencias. Si no se generan esas eflorescencias, ocurre esto. Aparecen subeflorescencias, no se ven, pero los daños sí que se ven. Son evidentes, fracturas y pérdida de material. Las eflorescencias, al crecer fuera de los poros, no generan presión de cristalización. No tienen poros a los que empujar para generar daño. Y luego, con un cepillo, se pueden eliminar. En otras sales, por ejemplo, los sulfatos, el sulfato sódico o el magnésico, este tipo de tratamiento con ferrocianuro no funciona. Pero se puede conseguir el efecto contrario. Promover la nucleación de las sales a muy baja sobresaturación y generando presiones de cristalización mínimas, muy bajas. Eso se consigue con aditivos como, por ejemplo, los fosfonatos, el DTP-MP. Aquí vemos el efecto que tiene en un ensayo de cristalización por succión capilar en una roca caliza. En el control, estas sales, sulfato sódico, lo cortan como si fuera un árbol, lo parten prácticamente desde la base. Y cuando añadimos el fosfonato, las sales precipitan igual, lo hacen en superficie, lo hacen en el interior a baja sobresaturación, no generan suficiente presión de cristalización y no se producen daños. Por lo menos no los daños que ocurren en la ausencia de ese aditivo. Bien, en otras ocasiones nos encontramos otros fenómenos de alteración. Por ejemplo, aquí en la Alhambra, el material de uso, como he indicado al principio, es el tapial. El tapial se hacía cogiendo un encofrado, se rellenaba de tierra, se apisonaba y se le añadía entre capa y capa apisonada un poco de cal. El resultado es el que vemos aquí. Los muros, todos los muros de la alcazaba de la Alhambra están hechos de esta forma, el tapial. Tapial que se llamaba calicostrado porque incluía cal. Y vemos pues los agujeros, corresponderían a los mechinales, es decir, las piezas de madera que sujetaban este encofrado, luego se retiraban y quedaba ese agujero y se iba construyendo en altura. Problema que tiene el tapial es muy sensible a la alteración, sobre todo por humedades. Puede tener procesos de deterioro, pero especialmente la humedad es lo que va a favorecer más su degradación. Y este es el típico aspecto que encuentra un muro de tapial tras esos fenómenos de alteración, que manifiestan el tipo de construcción, porque esos típicos fenómenos de alteración, lo vemos aquí más en detalle, dejan capas, unas que son claras y otras que son oscuras, rojizas y otras más blancas. ¿Esto por qué se debe? Esto se debe a que en la construcción esas capas blancas corresponden a filas o a niveles ricos en cal y las rojas a tierra. La tierra de la Alhambra es de color rojo debido a la presencia de óxido de hierro. Aquí vemos un esquema de por qué aparecen esas franjas que manifiestan ya un grado de alteración muy elevado. Lo que vemos aquí más blanco, que penetra y sale como si fueran dientes de sierra, es la parte más rica en cal y el núcleo es más rico en tierra. Si degradamos la superficie, es decir, hacemos que se pierda todo el lateral que vemos aquí a la derecha de esta línea discontinua, va a aparecer un nivel rico en cal, otro en arcilla, cal, arcilla y así sucesivamente hasta ver este ejemplo que vemos en la imagen. ¿Por qué se degrada tanto ese material?
porque presenta un alto contenido en arcilla, especialmente arcilla expansiva, la llamada esmectita. Estas arcillas, cuando están no solo ya en tierra, sino en otros materiales, como puede ser caliza. Aquí vemos una caliza, lo que le ocurre al meterla en agua. Esta es una caliza de Tebas, caliza egipcia, de uso en distintos tipos de esculturas y en estelas. Al meterla en agua, se producen fracturas paralelas masivas. Y se deben precisamente a la presencia en esta caliza de arcilla. Igual, en la tierra, nosotros podemos observar que las arcillas, en presencia de humedad, se expanden y cuando se secan, se contraen. Esto lo vemos en este vídeo que muestra cómo se expande un material con arcilla al aumentar la humedad relativa y se contrae al secar el material. Esto es visto en el microscopio electrónico de barrido ambiental. Expansión y contracción. Expansión y contracción. Si sumamos la expansión y contracción de todas las arcillas, todo lo que vemos aquí con forma de flecos, son esmectitas. Y estas son capaces de absorber el agua. Aquí vemos el esquema de cómo lo harían. Estas plaquitas que vemos aquí serían las capas de la arcilla, tienen cationes entre capas y esos cationes, puede ser sodio, puede ser calcio o magnesio, se hidratan y al hidratarse, en presencia de agua, se expande. Es decir, la distancia entre una placa y otra placa aumenta debido a esa incorporación del agua. Si eso ocurre a nivel de Armstrong y lo trasladamos a un nivel macroscópico, la expansión puede ser muy, muy importante y generar daño irreparable. Y eso, de hecho, ocurre sistemáticamente en presencia de humedad, en ciclos de humedad-sequedad, en la Alhambra. También en la Alhambra nos encontramos el fenómeno que comentábamos anteriormente, sales. Hay pérdidas de materiales importantes debido a precipitación de sales en esos tapiales. Y luego nos encontramos también otro problema. En muchas ocasiones, cuando vemos el material degradado, pues se han hecho intervenciones de restauración y aquí vemos una reciente. Entonces nos llama la atención que cuando vemos ese tipo de intervenciones parece casi el decorado de un cine, porque dejan el material tan intacto que, bueno, cada uno tiene su opinión, pero a mí estéticamente no me parece lo más adecuado. Y el problema no es solo estético, el problema es que en esas intervenciones tan drásticas se ha usado cemento en grandes concentraciones. Entonces nos encontramos que asociado a esa reconstrucción con cemento, Portland, aparecen sales. Aparecen asociados a las sales fenómenos de desplacado que afectan tanto a la fábrica nueva como a la histórica. Y eso es un problema importante a considerar en una intervención de restauración. En la Alhambra, si seguimos en la Alhambra, nos encontramos otros fenómenos también de alteración, de los que hemos hablado al principio, disolución. Por ejemplo, el mármol en la Fuente de los Leones o en las columnas. Al estar en contacto continuo con el agua, acaban con importantes fenómenos de degradación, pérdida de material y corrosión. De hecho, los leones se han reemplazado y muchos de ellos están ahora en un museo y se han puesto réplicas para evitar que ese daño progrese. También en el mármol, en el caso de la Alhambra y en otros sitios, nos encontramos que aparecen estos desplacados. Eso se debe, y además, curiosamente, solo aparece en una zona de la columna. En la parte de atrás, fíjense, está intacta. Y en una parte, totalmente degradada. Esto se debe a que esta parte es la que está enfocada hacia la zona en el patio de los leones que da el sol. El sol calienta los cristales de calcita del mármol, visto al microscopio tendrían este aspecto, y genera fracturas. Se expanden los cristales y se contraen al enfriarse. Y esos ciclos de calentamiento y enfriamiento generan fracturas, aquí las vemos más en detalle, que acaban desplacando, formando estos fenómenos de pérdida masiva de material. En otros elementos que utilizan otro tipo de material pirotecnológico, el yeso, en los mocárabes, en todo lo que son las yeserías de la Alhambra, aquí tenemos ejemplos, llegan a una decoración que apabulle cuando uno lo ve allí, es espectacular, pero tiene también muchos problemas porque el yeso es soluble. Aquí vemos pues, grietas y fenómenos de corrosión en ese yeso debido a su contacto con el agua. Y ese yeso reprecipita y genera sales que forman desplacados. Aquí vemos cristales de yeso arrancando
una capa pictórica. Bien, con esta imagen hemos terminado la primera parte de la presentación. Pasaremos al turno de preguntas antes de continuar con la segunda parte, que dedicaremos a la conservación bacteriana. Entonces, voy a cerrar mi presentación. Dejo de compartir la pantalla y me pongo a vuestra disposición. Muchas gracias, Carlos, por esta presentación. Y si hay alguna pregunta, por favor, si son tan amables de dirigirse al doctor y hacer la pregunta directamente. Creo que no veo ninguna pregunta aquí por el Patricia. YouTube. Aquí veo yo una pregunta. Hola, buenas tardes allá. Buenos días allí. Gracias. Gracias. Oiga, quería preguntar, no entendí muy bien el segundo método lo que hacen para hacer que las sales cristalicen en la superficie, el de DTPMP. O eso, y por ejemplo, bueno, si me lo pudiera volver a explicar, y también, por ejemplo, nosotros tenemos muchísimos problemas con esas sales, y en muchos casos tenemos capas de polímeros que se aplicaron en las pinturas murales, relieves de estuco, piedra, etcétera, que en general forman capas impermeables. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso si si en realidad le cuesta trabajo, digamos, a las sales salir hasta la superficie, si sería efectivo o no? Y digamos que también una pregunta relacionada con esto es si estos dos métodos los han empleado ya en patrimonio directamente o están en una fase de prueba. Muchísimas gracias, muy buena pregunta. Lo que voy a hacer para contestarle, voy a compartir otra vez la pantalla y vemos la presentación. Aquí, un segundo. Pongo la presentación y vamos exactamente a la relacionada con el tratamiento de las sales. Bien. El primero de los métodos, el que utilizaba el ferrocianuro, favorece la extracción de las sales. Es decir, lo que hace es que la solución no pueda precipitar fácilmente la sal, con lo cual la arrastra la solución hasta la superficie donde se evapora. Pero este método solo funciona con cloruro y es una gran limitación porque sería fácil extraer de esta forma e incluso con papetas se puede favorecer la extracción de las sales y luego ya se elimina. El segundo método es un poco más complejo. El método con el DTPMP lo que hace es favorecer que nuclee la sal en el interior de los poros. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer con este método es que se forme una plantilla sobre la superficie del poro en el interior de la piedra o del estuco, de forma que los grupos funcionales que tiene esta molécula, que son fosfonatos, atraigan los iones de la sal y nuclee esa sal sobre ese aditivo, sobre ese fosfonato que está depositado en las paredes de los poros. Al hacerlo muy rápidamente a muy baja sobresaturación, la presión de cristalización ejercida es mínima. Al final la sal precipita, rellena el poro, pero lo hace de forma muy lenta y cuando llega al otro extremo del poro no tiene capacidad de empujar, de crear presión de cristalización como para romper la piedra. Entonces, eso, digamos, ese es el principio del método y por eso vemos aquí que sí, se rellena de sal el interior de los poros, pero la piedra no se fractura, no se rompe. Aplicarlo in situ se ha aplicado en el caso precisamente de esta pared en San Jerónimo. Son ensayos preliminares. Ha reducido notablemente las pérdidas de material, se aplicó como una solución acuosa ese DTPMP, entre otros aditivos, había otros que eran también fosfonatos,
y poliacrilato para evitar esos daños. El problema es que si tenemos, pensemos por ejemplo, una capa pictórica en la que se ha aplicado previamente un polímero y ha formado un film superficial que no deja que la piedra o el sustrato respire. Y si hay sales debajo, ahí tenemos un problema muy, muy grave. La verdad es que es complicado tratar eso. Se podría tratar de poner papetas que por las zonas, digamos, más o menos permeables que dejara esa capa de polímero, penetrara el aditivo, el tensoactivo de tipo fosfonato, para favorecer que las sales que hay dentro o las soluciones salinas precipitaran o hicieran que precipitara la sal a muy baja sobresaturación sin generar daño. Pero yo creo que la solución más eficaz sería, primero, quitar con algún tipo de método de limpieza, por ejemplo, los que ha propuesto el profesor Baglioni para eliminar polímeros en superficie, eliminar primero el polímero que no funciona y que forma ese film y luego hacer el tratamiento para tratar de estabilizar las sales. Eso sería una posibilidad. Otra posibilidad sería un control ambiental muy estricto para que no haya fluctuaciones en la humedad relativa, con lo cual la solución salina queda estable. Podemos conseguir que no precipiten las sales, pero que tampoco tengamos cambios de fase. No sé si esto responde a su pregunta. Sí, claro. Muchísimas gracias. Solo que quizá de aquí quisiera como derivar otra pregunta rápidamente. Lo que estamos haciendo en algunos casos es poner, o sea, en las zonas donde ya hay pérdidas, resanes de sacrificio. En estas zonas donde realmente es imposible eliminar el polímero porque es demasiado duro o no, porque por ejemplo tenemos silicato de etilo en algunas zonas. Que forma una película combinado con paraloid, o sea, hay muchos casos diferentes, o nitrocelulosa, o mismas películas de paraloid que si las eliminas, pues eliminas toda la capa pictórica, ¿no? O sea, que no puedes llegar realmente a eliminarlas. Entonces, bueno, una de las soluciones que hemos o sea, con la que estamos probando en algunos casos es con resanes de sacrificio. Y sí, o sea, de alguna manera sí funcionan para atraer las sales, pero a lo mejor yo no sé si este tipo de aditivos que pudieran como ayudar a canalizar las sales hacia esos resanes de sacrificio. O sea, como crear otros frentes de evaporación en lugar de que sea la superficie. Eso sería, bueno, la idea me parece estupenda, porque verdaderamente si conseguimos que luego la sal precipite en esa capa de sacrificio, pues evitamos daño al sustrato que nos interesa conservar. De hecho, hay investigadores en Holanda que estaban trabajando, Bárbara Lubelli, la doctora Lubelli, estaba trabajando en el uso de morteros y estucos de sacrificio que tienen ya cargados en su interior este tipo de aditivos para hacer que las sales o bien se extraigan, si son cloruros se les pone ferrocianuro, y si son sulfatos se puede poner fosfonato o acrilato en la propia capa de mortero de sacrificio. Esa sería una opción. Otra sería en papetas introducirlo. Pero claro, previo a eso hay que conocer muy bien qué sales tenemos. Si son cloruros, podríamos sugerir extracción rápida como eflorescencia, y si son sulfatos, entonces el otro tipo de tratamiento con el fosfonato. Y normalmente tenemos de los dos, pero bueno, por lo menos en la zona de Quintana Roo. Yo les sugeriría que hicieran pruebas en laboratorio con materiales parecidos, cargados con las distintas sales, a ver qué efecto tiene la aplicación o bien de los ferrocianuros o de aditivos de tipo fosfonato o poliacrilato. Son estándar en muchos tipos de industrias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia Mijan, por su pregunta, y gracias, Carlos. Yo quisiera, si no hay alguna otra pregunta, quisiera también hacer dos preguntas. ¿Hay alguien más que quiera hacer antes que yo una pregunta o un comentario? Creo, sí, Ale, bueno, había levantado la mano, pero si quieres
No, adelante. Es que no, mira, no veo muy bien en el teléfono justamente quién levanta la mano, pero adelante, Valeria, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Pues súper interesante toda la presentación. Doctor, yo quería preguntarle sobre las arcillas, o sea, este papel que están jugando, o sea, que estarían jugando en el deterioro. Preguntarle si se trata de todo tipo de arcillas o algunas en particular, y la otra es si tiene trabajos publicados al respecto o conozca usted trabajos publicados al respecto sobre este papel tan importante que estarían jugando las arcillas, incluidas en material pétreo, ¿no? Sí, bueno, no todas las arcillas, contestando a su primera pregunta, no todas las arcillas provocan daño. Por ejemplo, la caolinita, que es el tipo de arcilla con el que se hace material cerámico como es la porcelana. Esa no presenta el fenómeno de expansión intracristalina que hemos mostrado en ese esquemita. Es decir, la ponemos en agua y no va a aumentar su tamaño cuando no va a absorber entre capa y capa de arcilla agua. Esas son las llamadas arcillas no expansivas. La caolinita, la hilita, muchos tipos de clorita, etc. Muchas de las arcillas más comunes no expanden en presencia de agua. Pero hay otras, hay una familia importante, muy comunes, que son las esmectitas. Y las esmectitas, creo que es del latín smectus, que es jabón, que se usaban, de hecho, los romanos la usaban para lavarse las manos, porque son muy absorbentes. Y esas esmectitas sí que se expanden. Son las llamadas arcillas expansivas. Y estas son las que dan problemas en el patrimonio construido. Nosotros tenemos estudios de publicación. De Alejandra, le puedo mandar copias de esos trabajos nuestros, porque tenemos estudios con compañeros del Getty Conservation Institute sobre la alteración de calizas egipcias por las arcillas. En colaboración con el profesor Scherrer de la Universidad de Princeton, teníamos otro sobre expansión de arenisca, también debido a la presencia de esa arcilla. Y el más reciente que tenemos es problemas de alteración, del que voy a hablarles luego en la segunda parte, en Copán, con toba volcánica, que también está publicado recientemente el problema debido a esa arcilla. Y veremos que es bastante importante. Es un problema bastante grave, especialmente en determinados tipos de roca, no solo ya en materiales artificiales como los adobes o el tapial, sino que en rocas muy abundantes en el área de Mesoamérica, como son las rocas volcánicas, la toba. Y en México bastantes casos hay de uso de tobas que tienen arcillas expansivas. Claro, gracias. Sí, yo creo que también hay un grupo de calizas importante, ¿no? Que en una región que tiene justo esta textura o esta sensación jabonosa, ¿no? Como bien comenta, que nos están causando muchos problemas y que a lo mejor no hemos contemplado este elemento. Así es que muchas gracias por la información, se la vamos a agradecer muchísimo. Yo se la paso a Alejandra. Excelente, gracias. Sí, con todo gusto yo las circulo al resto del grupo y las socializamos. Bueno, pues a mí me gustaría preguntar sobre estos tratamientos de inhibición o promotores de la cristalización, una vez que se aplican, una vez que se integran en el área donde está el problema, ¿cuál es el efecto que tienen o la secuela que tienen por haberse depositado en materiales originales? O cuáles, si ustedes han realizado algún seguimiento o alguna monitoreo de una vez que se aplican y que, bueno, la cristalización o se inhibe o se promueve y se evitan estos daños mecánicos producidos por la fuerte presencia de cristales, ¿qué pasa con ellos a lo largo después del tiempo? Esa es la pregunta clave. Esa es la que nos hacen los restauradores. Claro, cuando nosotros lo hacemos en laboratorio, nosotros hemos estado viendo pues, si hay cambios en el sistema poroso, donde precipitan esas sales, lo podemos ver con distintas técnicas, por ejemplo, por porosimetría
de inyección de mercurio, también lo hemos estudiado con microscopía electrónica. En el caso de los que extraen las sales, por ejemplo el ferrocianuro, vemos que prácticamente no hay depósitos de sal dentro de la piedra, pero al extraer la sal, el propio aditivo sale con la sal, se incorpora con la sal, es decir, ahí no quedan restos del tratamiento que hemos aplicado. En el caso del fosfonato, queda dentro de la piedra junto con la sal. Lo que no tenemos son datos a muy largo plazo de qué ocurre. Nuestra idea es que ese aditivo, si se vuelve a producir un fenómeno de disolución de la sal, se disuelve la sal y el aditivo. Y a la hora de nuclear la sal, quedaría también en la solución el aditivo para volver a actuar. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor muchas veces hay transporte de fluidos en un medio poroso y de la zona que estaba degradada se va a otra zona. Y ahí entonces dejaría de perder efectividad. Eso es algo que hay que estudiar en detalle. Y creo nosotros nuestros experimentos pues han durado un tiempo determinado, pero habría que verlo a muy largo plazo, como ocurre, a cabo de varios años. Y estamos en ello. Claro, y quizás hacer unas probetas en campo, ¿no? De in situ para también... Claro, in situ hemos hecho los tratamientos, por ejemplo, en San Jerónimo, y se han monitorizado durante 2 años, viendo qué pérdida de material había en las zonas más dañadas por las sales. Y comparando con áreas que no se han tratado, que tenían la misma exposición, es decir, un área tratada, una franja, y al lado otra área dejada como control. Y viendo qué cantidad de material se pierde en esa franja por unidad de área respecto a la que no ha sido tratada. Y hemos visto cambios muy importantes, reducciones de más del 100%, bueno, el 100% no, pero el 80% de pérdida de material en la zona tratada. En el control se seguía perdiendo material al mismo ritmo durante esos 2 años de control. Pero yo creo que habría que hacerlo a más escala y en otros ambientes, en otras situaciones, para poder sacar conclusiones válidas. Claro, muy bien, muchas gracias. Y la siguiente pregunta que yo tenía era sobre estas costras de agentes biológicos que se depositan en las superficies y que se permanecen ahí por muchísimo tiempo. Nosotros hemos estado probando un sistema de limpieza con un aparato que se llama vaporizador, que es básicamente agua en forma de vapor, ¿no? Y aplicándola directamente sobre estas costras depositadas en las rocas que componen algunos monumentos, y hemos visto que es muy efectiva en la eliminación de esta capa superficial que está encima de la piedra. Y cuando usted mencionó sobre el láser, el sistema de láser para limpieza, me parece que tiene un componente similar, no solamente la irradiación, sino también la vaporización de agua. Entonces, quería preguntarle cuál es el efecto, si se ha valorado o medido de alguna forma, cuál es el efecto que tiene o que podría tener un tratamiento como este, solamente la aplicación de vapor de agua directa, y qué efectividad tiene sobre el organismo que nosotros creemos eliminando, ¿no? No sabemos si quedan remanentes ahí o permanentes o latentes, pero por lo menos de forma visible ya no son detectables. Entonces, no sé si usted podría ampliar alguna información. En la parte, digamos, de limpieza biológica, normalmente eso siempre lo hemos desarrollado con colegas que son microbiólogos y restauradores. Entonces, ellos nos decían de las distintas opciones. Pero la aplicación de vapor, de agua o agua nebulizada, seguida de una limpieza muchas veces con papeta, es muy, muy efectiva. Lo que pasa es que hay determinadas costras, cuando ya tenemos costras que son más ricas en fases inorgánicas, por ejemplo, de yeso, ahí ya nos encontramos con que la capacidad de disolver ese material que tiene el agua nebulizada o en fase vapor es muy limitada. O hay que hacer muchas, muchas aplicaciones. Entonces, el tema del láser tiene como ventaja que podemos regular muy bien las condiciones de fluencia y pulso como para vaporizar. Básicamente lo que hacemos es formar un plasma y ese plasma se expande y, por un lado, elimina lo que ha vaporizado de ese yeso o de la costra, y luego la onda de choque es la que acaba arrancando
la parte que queríamos limpiar, digamos la costra superficial. Entonces, eso es bastante efectivo. Pero el problema que tiene el láser, que como uno se exceda en la aplicación, tiene daño al sustrato. Cosa que con el agua, vapor o nebulizada, puedes controlar mucho mejor que no se produzcan esos daños. Pero con el tema de biológico, ahí ya, eso no es mi especialidad. El tema de eliminarlo, muchas veces aquí lo que sí se ha usado, por ejemplo, en la Alhambra, cuando tienes depósitos de algas. Ahí se aplicaba siempre en papeta con algún tipo de biocida para controlar. Es decir, por un lado, disolver la costra y luego al mismo tiempo evitar el crecimiento o la proliferación, que proliferara otra flora. Claro, sí, ya ahí tendríamos que consultar a la doctora Nieves Valentín, ¿verdad? Exacto. Ella también me asesora a mí. Claro. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o pasamos a un pequeño descanso. Gobierno de México.